Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Vidas Cruzadas. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y el día de hoy tengo el honor de poder entrevistar a una persona que ya tenía tiempo yo de quererla conocer, de platicar un poquito de su carrera y de todo su proceso como tal creativo. Entonces, ahorita vamos a platicar con ella, que nos diga un poquito más quién es, para que ustedes también la puedan conocer. Andy, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, gracias, todo muy bien. Oye, bueno, para la gente que apenas está conociendo este mundo de fitness, de deporte, pues presentar a Andrea de la Herrán, ¿está bien el nombre? ¿Bien Así es, dicho? Andrea de la Herrán. Muy bien. Fíjate que es un nombre que no había escuchado, bueno, el apellido no lo había escuchado tan conocido. De hecho, es la primera persona que escucho con ese apellido. ¿Viene de algún lugar en específico o algún significado el apellido? No. Pues la historia es que se supone que el abuelo de mi papá era francés, pero él llegó a México hace muchos años y bueno, pues aquí se empezó a... Pero sí, no es muy común. De hecho, todas las personas que tenemos ese apellido normalmente somos familia. Súper bien, súper, súper. Oye, Andy, bueno, para la gente, ¿tú eres ahorita alterista como tal? ¿Te estás dedicando de lleno al tema de la halterofila y levantamiento olímpico? ¿O te estás yendo hacia otra perspectiva ahorita o sigues con el tema de halterofilia? Sí, yo ya tengo muchos años dedicándome casi completamente mi vida a la halterofilia. En la escuela tuve igual muchos problemas porque cuando estaba en la preparatoria era ir de viaje y no muchos maestros me comprendían, era de estar campamento fuera muchos meses. Pero gracias a la Universidad de Sonora yo tuve la oportunidad de poder estudiar en línea, entonces eso complementa mucho mi carrera deportiva porque estoy estudiando licenciatura en Dirección de Cultura Física, entonces me da muchos conocimientos que normalmente en la práctica no tengo, así que como quiera sí, no dejo el estudio, pero es un estilo de vida completo la halterofilia. O entonces ahorita estás estudiando y ¿cuánto tiempo llevas ya en la carrera? Pues la verdad llevo muchísimo tiempo. Te voy a ser sincera, no es algo a lo que yo me quiero dedicar en mi vida cuando decida retirarme del deporte. De hecho, la medicina y la veterinaria me atraen mucho, pero esto lo hago como parte de mi proceso, así como que me da la oportunidad de seguir con mis estudios, no dejarlos, pero te puedo decir que es solo un paso a lo que realmente me quiero dedicar. Oye, a ver, tú comienzas en la halterofilia muy pequeña, hasta donde sé, de hecho competiste también o sea, muy joven, de hecho todavía eres muy joven, pero ¿cómo comienza esta pasión o esta parte de decir, me voy a dedicar al levantamiento olímpico? Yo te hablo caso personal, yo como tal soy entrenador de CrossFit, me estoy dedicando a esta parte del entrenamiento, ya llevo bastantes años ahí, pero todavía está muy como estigmatizada esta parte del levantamiento de pesas en las niñas o en las mujeres. Hasta cierto punto todavía muchos lo ven como, ay, wow, levanta pesas, etcétera. Digo, para nosotros comunidad ya más fitness o más deportiva, pues es hasta normal, ¿no? De hecho, es admirable como tal. Pero, ¿cómo nace esta pasión que de pronto un día te despiertas, llegas a ver, no sé, a algún familiar, algún amigo y dices, oye, esto está padre, ¿cómo le haces? Quiero formar parte de eso. ¿Cómo comienza esa parte? Bueno, mira, todo empezó, yo de muy niña siempre fui una niña súper deportista, muy activa, me encantaba hacer deporte, en mi primaria incluso competía a veces hasta con los niños, pero la halterofilia yo no la conocía, realmente era un deporte, no muy común. Entonces, una vez estábamos viendo los Juegos Olímpicos del 2008 con mi papá. Mi papá siempre fue una persona súper deportista, amante del gimnasio. De hecho, él comenzó teniendo un gimnasio de físico en el que nosotras, yo y mis hermanas, todas somos hermanas, somos tres, nos empezamos a meter poco a poco ahí. Yo empecé a los 10 años a mi vida deportiva. Entonces, viendo los Juegos Olímpicos, salió a competir Luz Acosta. Ella es representante de Sonora y ella ganó medalla olímpica. Entonces nosotros de halterofilia conocíamos a Soraya Jiménez, pero de ahí en más
nunca habíamos escuchado de nadie en México. Entonces la vimos a ella, la vimos súper bonita, súper femenina, le vimos el cuerpo precioso. Y mi papá nos dijo a mí y a mi hermana, oye, ¿qué onda? ¿No se quieren ver así como ella? Ve qué padre se ve del deporte, o sea, está en los Juegos Olímpicos, eran en Beijing en ese momento. Pero yo me acuerdo que yo quería ser de atletismo. Entonces yo en ese momento le dije a mi papá, no, ¿sabes qué? No, yo no quiero. Y mi hermana, la mayor, le dijo, sí, yo sí quiero, se ve padre. Entonces mi papá empezó a investigar y encontró un gimnasio de halterofilia a cargo del entrenador Jorge Huy, que es un cubano, y llevó a mi hermana. Entonces mi hermana llegó súper emocionada y que súper feliz y que le encantó. Y a mí me llevó a una pista de carreras para hablar con el coach y pertenecer al deporte de atletismo, porque yo era una niña súper competitiva, de verdad corría hasta con los niños porque yo quería ganarles y todo. Pero nunca encontramos al coach, entonces ya nos quedamos ahí. Yo fui a ver a mi hermana entrenar y vi todo lo que hizo y de verdad como que dije, ay, yo también quiero, ¿no? Entonces desde ahí empezó, iba a cumplir 12 años apenas y desde entonces de verdad me quedé fascinada, fascinada con el deporte porque ni siquiera lo conocía, pero me encantó. Y es que ahorita que comentas algo, creo que mucha gente asocia, como bien lo comentas, la halterofilia con Soraya Jiménez, que en paz descanse. O sea, es una cierto punto de referencia en donde decimos levantamiento de pesos, Soraya. Sí, Pero la realidad es que el deporte de halterofilia, como el deporte en general de levantamiento de pesas, llámese powerlifting o así, ha tenido un avance importante también, no nada más a nivel deporte, sino también a nivel mujer. La parte de más inclusión, vemos ya más mujeres están en la parte de levantamientos olímpicos. Por ahí, como lo comentabas con Luz, que también empezó ya mucho más fuerte, que ya es referente, igual Brendy Roque, que por ahí también estuvo un tiempo en esa parte. Entonces, creo que, como bien lo comentas, a veces tenemos un estándar que es la mujer normalmente que levanta peso tiene este tipo de cuerpo, o este tipo de cuerpo así y acá. Pero la realidad es que, como bien lo dices, hay muchos físicos que son muy bonitos, muy estéticos, y es gente que levanta pesas como tal. Y la halterofilia, junto con la gimnasia, creo que son la muestra de que el deporte, aunque se ve de fuerza como tal, pues puede generar este tipo de físicos tan atléticos, tan impresionantes como tal. Ahora, yo sé que tú compites en una categoría baja, de hecho estaba viendo por ahí el tema de una de tus historias que decías, por fin me mantengo en 49, 48 kilogramos. ¿Estás pesando ahorita? ¿Cuánto estás pesando? exactamente 48,800. 48,800. A nivel alterofilia, ¿cuál es el rango para la categoría? ¿Tienen un cierto rango de peso o es exacto los 48, 49? Sí, en la categoría, si es 49 kilos, tienes que pesar menos de 49 kilos. O sea, no puedes pesar ni un gramo más porque no, o los bajas o no compites. Y hacia abajo tienes algún rango, o sea, de 40 y menos de 49, no importa cuánto peses, o sea, puedes pesar 42, 43. No, no importa. De hecho, antes la categoría más baja era la 48, yo pertenecía. Pero hace un año hicieron una modificación y ahora la categoría más baja es la 45 kilogramos y después decide la 49. Yo hubo un tiempo en el que dije, pues vamos a intentar ser 45 y me estaba preparando para un mundial en esa nueva categoría. La verdad es que sufrí mucho porque yo, si tengo una debilidad, es que es la comida, entonces pues sí me tuve que súper, este, poner una dieta extrema, de casi no comer nada para llegar al peso, pero al final no se dieron las cosas, no fui al mundial, duré 4 meses tratando de bajar de peso y no se dio, así que dije, bueno, pues ya, me voy a quedar en 49, no pasa nada. Yo creo que no nada más tú, sino todo México tiene un problema con la comida terrible, ¿no? Sí. Pero aparte, tener 49 kilogramos, o sea, es complicado. Digo, a nivel preparación física y alimentación, mantenerte en ese peso, ¿te costó trabajo al inicio? O sea, ¿siempre has sido una persona así muy delgada, con un peso equilibrado, o te costó trabajo hacer un cambio como tal de peso y así? Mira, de hecho te voy a contar la historia. Yo siempre fui una niña muy delgada, muy, muy, muy delgada. Entonces, yo nunca batallé para dar el peso realmente. Hasta que conocí a mi entrenador chino y nos llevaron varios meses a vivir en China como campamento de preparación. Entonces, allá, ¿qué te puedo decir de la comida, de los horarios? Fíjate, nosotros desayunábamos a las 7 de la mañana, comíamos a las 12 del día y cenábamos a las 5 de la noche. Entonces,
entrenando súper fuerte, ya a las 7, 8, 9 ya me estaban viendo de hambre. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues íbamos a comer, comprábamos muchas cosas. El caso es que de pesar 48 kilos, normalmente me fui hasta 53. Y desde ahí empezó mi proceso en el que no podía bajar de peso porque bajaba súper rápido para una competencia, me daba muchísima hambre, seguía comiendo, me daba el rebote, entonces me destruyó el metabolismo, de verdad. Entonces, desde entonces batallaba muchísimo para dar el peso y por eso comentaba en mis historias apenas hoy que es una de mis pequeñas victorias, porque sí me costó muchísimos años ser un poco disciplinada para la comida y para mantenerme en mi peso. Oye, ahorita que comentas, tu entrenador es de China, igual por ahí vi algunos videos que ya hablaremos de eso, pero ¿cómo conociste al entrenador? ¿Lo conociste dentro del comité o cómo llegó a ti como tal esa parte del entrenador? Bueno, yo entrenaba en Guadalajara, Jalisco, soy de Culiacán, soy originaria de Culiacán, Sinaloa, y nos fuimos a vivir a Guadalajara. Entonces, en ese momento, no sé si lo sepas, yo tengo una hija. Yo acababa de tener a mi niña y yo estaba muy deseosa de poder volver a entrenar. Entonces, me lo puse como meta, entrenar muchísimo, entrenaba 3 veces al día, mejoré mis marcas rapidísimo y me llamaron para ser seleccionada nacional, para acudir a este campamento. Entonces fue ahí donde conocí a mi entrenador chino, que él está a cargo de la selección nacional. Entonces ¿Cuál decidieron es su que yo, nombre? Cheng Xian, Ok, sí. Entonces ya fue ahí donde empezamos a trabajar juntos, él y yo. súper bien. Entonces, de Culiacán te vas a Guadalajara un tiempo Después vuelvo y, a Culiacán y después, ahora tengo la oportunidad de vivir en Guanajuato. Actualmente vivo aquí y también represento a este estado. oye, y en toda esta cantidad de viajes que te da como tal el deporte, ¿hay experiencias que te lleves de decir, o sea, el mejor lugar en el que he estado fue este, o de cada uno tienes algún aprendizaje en específico? Porque ustedes ahí que nos están escuchando, parte de lo que tiene Andy, bueno, Andrea en su canal, pues es mucho esta parte como del blog de cuando vas a otros países o cuando vas a otros lugares al tema, pues de conocer, de platicar con la gente. Y la verdad es que se ve que en cada país disfrutas mucho la estadía. ¿Hay algún lugar que digas, este fue mi mejor experiencia o este fue la peor experiencia de las que he tenido? Te comento, mi mejor experiencia fue después de mi peor experiencia. Mi mejor experiencia fue en el campeonato panamericano que fue en República Dominicana. Ahí yo la verdad entrené súper bien, me concentré bastante, llegué a la competencia con el peso adecuado, me sentía bien emocionalmente en todos los sentidos, me sentía segura, entonces hice lo que nunca antes pude hacer, que fue realizar mis 6 intentos en competencia, llegar con el peso y de todo esto quedé campeona panamericana también, que es algo que pues nunca había sucedido antes, pero te repito, fue después de la peor experiencia de mi vida. Pero fue por esto que yo quise hacer todas las cosas diferentes. Entonces, de ahí se dio que dicen que a veces tus errores pueden ser tus mejores maestros y yo súper lo confirmé que sí. En República Dominicana ha sido tu competencia más importante. Ahí estabas compitiendo por algún pase, o sea, por algún pase, alguna otra competencia, sí. Sí, estábamos tratando de hacer puntaje para los Juegos Panamericanos. Entonces nosotros teníamos que quedar en un muy buen lugar, mientras mejor lugar, más puntos, entonces eso es mejor para todo el equipo. Entonces sí, efectivamente, pues cumplí con hacer buena puntuación para el equipo. Oye, y ahora comentas también esta parte de tu peor experiencia. Por ahí, normalmente, digo, no sé, ahorita ya nos contarás, pero normalmente yo asocio y he entrevistado a algunos atletas y casi todos tienen como este común en el que de pronto les preguntas su peor experiencia y que siempre tiene que ver con una lesión. Espero que por ahí no sea, pero ¿cuál ha sido tu peor experiencia?
Bueno, mi peor experiencia fue en el campeonato mundial que fue en Anaheim, California. Para ese entonces yo estaba muy lastimada de mi hombro, pero era casi obligatorio competir en este mundial. Pero una de las principales razones es que yo no tuve apoyo. Tuve que hacer de todo para conseguir dinero para yo poder hacer el viaje. Entonces, este era un factor, que yo no tuve apoyo. El segundo factor es que en este momento yo no me encontraba con mi entrenador. Mi entrenador se había ido a un campamento en China, precisamente con las personas que sí tuvieron las posibilidades de ir. Entonces, aparte de que lo tenía lejos, yo me sentía mal, estaba lastimada. eh, entonces, todo el campamento yo sufrí mucho porque yo soy muy mental. Si no me siento lista, de verdad, yo a la competencia ya me siento muy insegura, ya voy muy nerviosa. Entonces, lo que sucedió aquí es que él no pudo estar en este proceso conmigo. A la hora de la competencia, bueno, también iba arriba del peso. Yo llegué 3 días antes y esos 3 días antes yo estaba 3 kilogramos arriba. Entonces, ¿qué pasó? Cortar peso, 3 días antes cocinar, estabas 3 kilogramos arriba. sí, cortar Wow. peso, cortar Sí, sí, sí. agua, no, o sea, fue horrible de verdad, porque yo para poder dar el peso un día antes no comí nada, no tomé nada de agua, pero para esto a mí me hicieron un antidoping sorpresa. Entonces en esos 3 días yo ya no había consumido líquido. Tuve que tomar muchísimos líquidos para yo poder dar la muestra. Pero ¿qué estaba pasando? Mi cuerpo se autoprotege. Entonces todo el agua que yo consumí la retuvo, por lo cual me costó aún más dar el peso corporal. Así que tuve que entrenar lo más rápido que pude con 1000 chamarras para poder sudar, pero aún así me faltaba 1 kilo. Eran las 9 de la noche y yo competía al día siguiente a las 12. Entonces, pues dijo mi entrenador, ni modo, vamos a tener que meterte al sauna. Te lo juro que el sauna estaba a 90 grados, 90 grados, y estuve ahí aproximadamente 1 hora y media. Yo sentía que me iba a morir. Yo nunca había tenido esa sensación en mi vida. Sentía que la garganta se me quemaba, sentía que ya no podía respirar, y trataba de pensar, por favor, Andrea, ahorita te estás muriendo de calor, te sientes muy mal, pero ahorita te vas a meter a agua fría y te vas a sentir bien y ya vas a haber dado el peso, ya se te va a quitar un peso de encima. Y bueno, esto pasó, ya salí, ya estaba en el peso, todo bien, todo normal. Esa noche no pude dormir absolutamente nada, ni un poquito. No pude descansar. Mi piel, todos mis poros estaban quemados, no, estaba ardiendo. A la hora de la competencia, yo fui la última en el pesaje. Te dan 2 horas para recuperarte después de que te pesas, para que comas, para que te prepares. Entonces yo solo tuve una. Comí, me sentí súper mal, me dio muchísimo sueño. A la hora de la competencia dije, ok, Andrea, tranquila, todo está bien. Sentía un poco de dolor en mi hombro, pero dije, no importa, esto lo vamos a ignorar ahorita, nos vamos a concentrar en la competencia. Traté de tomarme un suplemento nuevo, que era una creatina para, pues, tratar de sentirme un poquito más, aliviada, más explosiva, más fuerte. Bueno, estaba echado a perder. Todo me estaba saliendo mal ese día, todo me estaba saliendo mal. Entonces dije, bueno, no importa, vamos al primer intento. Llegué, me subí a la tarima, traté de darle a mi primer arranque y lo recibí, pero mis hombros, no sé qué estaba pasando, se me caía la barra. Así fueron mis 6 intentos. No realicé ninguno. Yo sentía, no, fue la peor experiencia de mi vida, por todo me salió mal. Dije, vine hasta acá, batallé muchísimo, entrené con 1000 dolores y no pude hacer nada. Entonces, ahí sí me pegó muy, muy duro esa competencia, que dije, o sea, estás entrenando para venir a hacer esto, Andrea, ponte las pilas, porque nadie lo va a venir a hacer por ti, tú tienes que hacerlo. Entonces, efectivamente,
para la próxima competencia yo sentí que hice todo diferente y se dieron las cosas. Pero ahora que comentas esto de la parte del corte de peso, normalmente asociamos mucho el corte de peso con boxeadores, con peleadores que tienen que ser el corte antes de un combate, etcétera, pero también en disciplinas como halterofilia y disciplinas donde esta parte del peso corporal que tienen los atletas, que también es un factor para competir, ¿qué tan difícil es competir después de haber venido de este corte? Si bien fueron, me dices, 3 kilos aproximadamente los que tenías que cortar, pero de un día para otro el desgaste es terrible. ¿Cómo se siente, o sea, a nivel sensación, el acercarte a la barra después de pasar por un proceso de deshidratación, por pasar por no dormir, supongo también durante un buen tiempo, toda esta parte, ya cuando estás frente a la barra, ¿qué sentías? ¿Sí se llegaba a sentir más debilidad? ¿La adrenalina te hacía olvidar esa parte? ¿Cómo te sentiste justo antes de levantar la barra? Si te soy sincera, yo me sentía extremadamente cansada, sentía muchísimo sueño, la panza me dolía porque ya había consumido alimento, entonces la sentía como si hubiera comido más que nunca en mi vida. Eh, Mis brazos se sentían flojos, mis piernas, entonces uno tiene que estar fuerte, alerta, explosivo. Yo no sentía nada de esas cosas. Y como lo mencionas, en el boxeo es muy común, pero aquí ellos se puede decir que tienen una ventaja porque creo que ellos tienen un día de recuperación. Nosotros tenemos 2 horas. En esas 2 horas, la verdad es que no te recuperas nada, ni siquiera te logras hidratar completamente. Así que sí, es una sensación horrible. La barra te pesa un mundo y tienes que pensar, tengo que hacer más que nunca en mi vida, ahorita afuera de la tarima, sintiéndome así de mal, pues ni modo, pero pues, yo tengo la culpa porque yo soy consciente de lo que hago y de lo que no hago. Llevo muchísimos años en este deporte y no es posible que me sienta así. Pero también nosotros, muchas veces lo que pasa en México es que tú no tienes un equipo multidisciplinario que te ayude en estos aspectos, porque a veces no contamos con el apoyo. Entonces, es de que hazle como puedas. Los otros países llevan su fisiatra, llevan su nutriólogo, llevan todo, todo de todo, y nosotros, pues, como puedas, inténtalo. Entonces, sí tenemos que tener muchísima más responsabilidad en, en nuestra vida diaria, porque esto es un estilo de vida. Oye, y cuéntame, ¿cómo es esta decisión de decidir entrar a la halterofilia a nivel alto rendimiento? Porque por ahí tengo uno de mis mentores que dice una frase que a veces es demasiado fuerte para los atletas, pero él comenta mucho esta parte que el alto rendimiento es un enfermo que gana, ¿no? Porque el nivel sacrificio y el nivel desgaste físico que llegan a tener como tal los competidores de alto rendimiento, pues a veces sobrepasa el tema salud. De hecho, pues por ahí alto rendimiento como tal, sabemos que no es igual a salud. ¿En qué momento dices, esto me apasiona tanto que quiero como tal hacerlo ya parte de mi vida, como mi deporte competitivo y quiero vivir de esto, quiero ganar esto o quiero hacer esto? ¿En qué momento tomas la decisión de decir, no lo quiero como un hobby, sino lo quiero como algo profesional en donde me voy de una u otra manera a enfocar ya de forma pues más profesional? Bueno, mira, si te soy sincera, es algo que no piensas como tal, porque es algo que disfrutas. Disfruto mucho entrenar, disfruto, a lo mejor dices, ¿cómo vas a disfrutar ir, sentir dolor? Bueno, así es un deportista. Si ama lo que hace, lo va a hacer, eh, así sea cualquier circunstancia. Yo cuando empecé a hacer este deporte, yo nunca me imaginé llegar a una tarima internacional o ser buena a nivel nacional. Simplemente lo hice porque dije, qué padre, me gusta el deporte, vamos a intentarlo. Pero las cosas se fueron dando porque tuve mucho apoyo de mis padres. Me cuidaban mucho mi alimentación, me llevaban al gimnasio 2, 3 veces al día. En ese momento yo no lo hacía para tratar de ser alguien porque era una niña todavía, entonces era algo que me emocionaba, me divertía,
pero una vez creciendo sí te das cuenta que esto ya es tu estilo de vida, es a lo que te quieres dedicar, porque a veces pienso, si no hiciera deporte, ¿qué sería de mi vida? No sé, pero me encanta tal cual es, así tengamos que sufrir o que sacrificar porque es algo que amamos. Entonces, no siempre lo vemos como un sacrificio, lo vemos como una satisfacción. Nos enfocamos más en qué deseamos para después, si podemos dejar, no sé, un legado o ser motivación para alguien, eso para mí yo creo que es lo que más me emociona a mí, que digo, si puedo ser un ejemplo a seguir para quien sea, lo voy a hacer con muchísimo más gusto todavía. Oye, y ahora que comentas esta parte de que puede ser un motivo el dejar un legado por ahí sé lo de tu peque, eh, ¿te ves como tal siendo una madre de las que de pronto dicen, yo quiero que mi hija se dedique a este deporte o quiero que haga algún deporte en específico? ¿O eres más de las personas que de pronto dicen, no, que hagan lo que quieran, que sean libres, que disfruten el deporte que quieran, si es que quieren hacer deporte? ¿O si te ves canalizada hacia, no, tienen que hacer deporte sí o sí? Bueno, por ahí dicen que la palabra ayuda, pero el ejemplo arrasa. Entonces, yo la he dejado a ella que tenga su libertad de expresión, que piense qué es lo que quiere, que piense qué es lo que le gusta, porque yo estoy haciendo lo que me gusta y yo quiero que ella también lo viva. Cuando era más chica y me veía entrenar, ella sí decía, oye, ¿sabes qué? Yo quiero levantar como tú, pero a medida que va creciendo, ella pues va conociendo más sus gustos. Entonces dice que ella se quiere dedicar a hacer de taekwondo, lo cual la idea me fascina porque al final de cuentas la vida deportiva, quieras o no, es sana, te enseña muchísimas cosas que a veces no te lo enseñan en otras partes. Entonces, que ella adelante, yo voy a apoyarla, quiera ser deportista o no quiera ser deportista, porque pues para eso estamos los padres. Qué padre, qué padre. Oye, y ahorita este proceso de entrenamiento, digo, normalmente tienes ciertas temporadas en donde estás entrenando más en forma, temporadas a lo mejor de descarga, en donde pues está un poco más el trabajo de vacaciones, quizá 1, 2 semanas. Ahorita con todo esto, lo que conllevó la pandemia, todo lo que lleva como tal, tus entrenamientos, me contabas antes de comenzar el episodio, me contabas, pues estamos entrenando con las herramientas que tenemos, ahora sí que desde mi casa. Ahora, ¿qué viene como tal en estos próximos meses? Es decir, el tema competición, ahorita todo está parado y creo que a nivel halterofilia no sé cómo está el tema de las competencias, si tenían el calendario ya hecho, si se organizan competencias de pronto que dices, oye, salió aquí y esta suma puntos, o si hay un calendario. ¿Cómo está el tema competitivo ahorita con esto de la pandemia para la halterofilia? Bueno, pues la verdad es que en México sí está todo como detenido, pero a nivel internacional sí hay un calendario, más porque es año olímpico y las personas que forman parte o van a formar parte de esta competencia tienen que tener competencias, pero para nosotros la verdad es que sí está muy incierto porque el tema pandemia es que no sabes qué va a pasar mañana, no sabes si se va a poder o no se va a poder. Como quiera, la halterofilia dicen que es un deporte muy celoso porque si tú dejas de entrenar, se te va el progreso. Entonces tenemos que estar haciéndolo diariamente. Pero sí es complicado no tener como tal, oye, es que me estoy preparando para esto, porque no lo sabemos, estamos a ciegas. Entonces, sí estoy entrenando, pero no lo estoy entrenando a mi máxima capacidad, porque no sé qué va a pasar, pero espero, si Dios quiere, si se dan las cosas, poder formar parte de la selección que va a asistir al Campeonato Panamericano, que va a ser en República Dominicana, eh, aproximadamente como el mes de abril. Entonces yo para eso ahorita ya me estoy preparando un poco más duro.
Ok. ¿Cuánto están cargando en tu categoría de peso? O sea, a nivel tanto clean and jerk como snatch, bueno, envión y arranque, ¿cuánto es el peso que está como tal en el top? Que es categoría Bueno, 48, ¿no? sí, 49 kilogramos. 49. Bueno, en América el rango está entre 80 de arranque y 85, 88. Y en envión está entre 100 y 105, 107. Ese es el rango para el podium de América. Pero si hablamos de Asia, de Europa, es muchísimo más elevado. Si de solo decirte que en China eh, el arranque está en 95, de arranque en envión están 117, 120. Es muchísima la diferencia, es brutal. Pero bueno, así están las cosas ahorita en el ranking. Bueno, y es que en el tema de los pesos, y no solamente en halterofilia, sino en todos los deportes, por lo menos olímpicos como tal, si hay una o sea, superioridad gigantesca a nivel Asia, algunos otros países también europeos, pero creo que también viene un tema, no sé qué pensarás tú, desde un tema de educación también. Sé que estás estudiando como tal ahorita la parte de gestión por ahí de deporte, cultura física, Sí. y la realidad es que culturalmente México es un país deportista, pero no llega como tal la educación desde los inicios, desde la parte básica. Creo que somos muy deportistas, pero ya hasta que tenemos cierta edad que nos empezamos a acercar al deporte, a los mismos gimnasios que decimos, yo quiero practicar esto, se ve interesante. Creo que es un tema de educación a nivel, por ejemplo, Asia que comentas, pues sabemos la potencia mundial que es China y creo que es justamente por esta parte, desde que son niños, pues se llega a fomentar esta parte. Y aquí en México creo que el deporte, y siempre lo he venido diciendo con toda la gente, o sea, el deporte aquí en México en la mayoría de los lugares, pues es el patear el balón, el patear la botella en la escuela, el jugar atrapadas, todo eso. No veo mal que hagan actividad física, sí, pero creo que para un nivel deportivo sí se necesita cambiar el sistema desde adentro a nivel educación. ¿Cómo fue tu educación en ese sentido? Me contabas que tanto tus familiares como todo tu círculo con el que estás rodeada, pues siempre han estado muy metidos en el tema fitness, en el tema salud, en el tema deportivo, ¿no? Pero ¿cómo fue Andrea en el tema primaria, secundaria, esta parte? ¿Cómo fue a llegar hacia el deporte? ¿Tenías cierto pues entrenamiento ya establecido o de pronto hacías de vez en cuando, salías a correr, de vez en cuando ibas a tal lado, o hay una educación como tal, por lo menos en la escuela o las escuelas donde tú estuviste? Bueno, como lo comentas, es muy distinto el nivel de educación tanto en niños, de pensar en Asia a México, es una diferencia brutal. Yo, por ejemplo, nunca fui deportista, fui una niña muy activa que siempre estuvo cerca del deporte gracias a mi papá, porque él hasta el día de hoy sigue yendo al gimnasio, trata de cuidar su alimentación, su cuerpo. Entonces yo ver todo eso, yo siento que fue la diferencia que yo tuve conforme a mis compañeros, porque tanto en primaria como en secundaria como en prepa, mucha gente se admira y dice, wow, la deportista. Eh, yo, pues, sí, o sea, no soy la única, hay muchísimos deportistas en México, pero como tal no es tanto tan común que se logre aquí en México tener esa vida deportiva, porque la gente se enfoca a lo mejor en otras cosas o porque no suele ser común o porque de plano o eres deportista o eres estudiante o trabajas, pero por ejemplo, la diferencia es que de aquí en México, si a ti te gusta el deporte, si te gusta andar en bicicleta, está bien, diviértete. En China, en Asia, no es así. En China, por ejemplo, te dicen, tú tienes la edad, la altura y el peso para este deporte. Y este deporte te vas a dedicar, porque aquí puede ser bueno. Y aunque te guste el otro, en ese no puedes, porque no vas a ser bueno. Entonces, desde ese momento, la diferencia cultural crea un papel enorme. A lo mejor eh, para un deportista chino o asiático, la vida es más dura, es más difícil, porque no sabemos si les gusta, si no les gusta, si lo disfrutan.
Y aquí sí tenemos esa libre expresión de decir, yo, aunque no sea bueno, aquí quiero estar. O a lo mejor, si se junta el talento con la disciplina, uno puede sobresalir, pero allá en China es talento, disciplina, capacidades físicas, todo, todo. Entonces, yo digo que esa forma parte de la diferencia tan grande que tenemos como deportistas en el país. Sobre todo el apoyo también. Sí, también como lo comentas, y justo iba a hacer el comentario de eso, o sea, qué tan justo también es para muchos, hablemos de niños, población adolescente como tal, también en Asia, ¿no? El no poder practicar como tal a lo mejor la disciplina que realmente te apasiona, sino tenerte que dedicar, como dices, a la disciplina a la que eres bueno, ¿no? Y creo que en México también tenemos estos casos, menos, pero también creo que tenemos estos casos de atletas que son muy buenos en una disciplina y caso contrario completamente, ¿no? Les gusta más otra, y lo veo mucho, por ejemplo, en CrossFit, yo como tal me trabajo en esa parte, veo muchos atletas que digo, tiene cuerpo, tiene genética, tiene todo para ser corredor, ¿no? Tiene todo para ser gimnasta, tiene todo para ser alterista, y de pronto les llama la atención otra cosa, ¿no? Y sabemos, y yo lo he platicado con mucha gente, le digo, es que eres chaparrito, tu masa ósea está fuerte, deberías de ser alterista, tienes buena técnica, buena flex, buena movilidad, pero quieres ser corredor o quieren correr afuera su carrera de 5 kilómetros y la genética y la anatomía no les da. Entonces, creo que también tenemos el otro extremo aquí, ¿no? Aquí es el deportista que le gusta una y dice, pues yo aquí quiero estar, aunque sabemos que tiene capacidades positivas. Ahora, a nivel capacidades también, ¿cómo crees que pueda ser esta parte de encontrar las capacidades? Creo que a nivel entrenadores, pues podemos crear protocolos, etcétera, pero también aquí en México, por ejemplo, ¿cómo puedes ver cuando una persona realmente es buena? Como lo comentas, no hay tantos espacios o tantos apoyos como para que de pronto, tipo fútbol, que por ejemplo fútbol hasta cierto punto es muy apoyado, pues hay scoutings, hay esta parte de pronto campamentos o de pronto torneos en donde han visores, etcétera, pero en deportes olímpicos y más hablando de la halterofilia como tal, pues no hay esta parte, ¿no? No hay, o no sé si por ahí hay alguien de que vaya de pronto a ver una competencia y diga, oye, quisiera esta niña en mi planificación, o sea, creo que por ahí también es un tema, no sé si hayas visto esta parte de algún visor o algún patrocinador que diga, yo quiero a ella, yo quiero a él, o sea, me gusta cómo trabaja él, quiero su entrenador, preguntar, por ahí hay esa parte de apoyo. Por ejemplo, yo cuando inicié, nosotros íbamos a hacer como exhibiciones a las escuelas primarias, porque en la halterofilia normalmente se tiene que empezar desde muy joven. ¿Para qué? Para agarrar técnica, para tener más experiencia. Poco a poco dicen que eso importa mucho, la edad, empezar desde joven. Pero no como tal es un factor que pueda hacer la diferencia, porque hay gente que ha empezado mayor y si lo tiene, lo tiene, sea la edad que sea. Pero, por ejemplo, mi entrenador decía, vamos a ir a ver si encontramos niños para que puedan formar parte del deporte. Entonces, de pronto los invitaba a levantar y les decía, ¿sabes qué? A ver, inténtalo. Y los veía fuertes y decía, oye, ¿sabes qué? Te invito, tienes buenas capacidades, eres fuerte, tienes la edad, tienes el físico, vente a entrenar conmigo. Pero aquí también depende mucho de los padres. A veces los padres dicen, ¿sabes qué? Es que mi hijo se va a quedar chaparrito si hace ese deporte. O, o no sé, se me hace muy peligroso. Entonces eso también depende mucho, no solo de la persona, pero sí hay como que todavía muchos tabús conforme a un deporte o al otro. No digo que solo sea de la halterofilia, pero yo creo que también es un tema cultural que, que no es tan, eh, ¿cómo te lo puedo decir? A veces no se puede porque desconocemos. Correcto. Y volvemos al inicio, ¿no? Es un tema otra vez de educación física, porque la gente vuelve a malinterpretar esta parte de qué es la educación física como tal, porque creemos que la educación física es la actividad física. Y yo creo que si cambiamos este concepto de decir, es que justamente educación, si tú hablas de matemáticas, los niños ven matemáticas 3 o 5 veces a la semana, la educación física debería de ser igual y la educación física no abarca solamente la actividad deportiva, sino que la gente entienda conceptos, que vean estudios,
planes de entrenamiento, o sea, que vean todo lo que conlleva. Por ahí en la página, la gente que esté escuchando esto, subí hace, será como unas 2 semanas justamente, un estudio hablando de esta parte del tema deportivo lesivo, en donde la mayoría de la población cree que los deportes de levantamiento de pesas son los deportes que más riesgo hay tanto para población adulto mayor como tal o población infantil, que normalmente, como dices, tenemos este mito de levantar pesas los va a dejar chaparros o los va a lastimar, etcétera. Y parte de lo que marqué en el estudio como tal es justamente que 74%, y ojo ahí la gente, 74% de las lesiones a nivel deportivo sean en deportes de contacto, llámese fútbol americano, llámese básquetbol, fútbol, el mismo voleibol, que no es como tal deporte de contacto, pero deportes en donde no se controlan ciertas variables. Y ese es un tema importante a tomar en cuenta, porque mucha gente tiene miedo que sus hijos o que algún chico practique levantamiento olímpico y tiene que entender que hay 3 variables que nosotros controlamos. Una es el tema de la técnica, ¿no? A diferencia de otros deportes, si yo ponía el ejemplo de un futbolista, o sea, tú le enseñas a un futbolista cómo debe de patear el balón y cómo debe de correr, pero a la hora de hacer como tal de jugar, pues no puedes estar ahí. O sea, no es como que le digas, no, pateale así, mira, pon el pie así, y, o sea, no se puede. Pero a nivel halterofilia, a nivel CrossFit, que es donde yo me meto, pues tienes mucho esta parte de que el coach te puede estar cuidando, te puede estar ayudando, tan sencillo como hablar de una back squat o de un front squat, donde el coach puede estar cerca haciendo la de spot, cuidándote como tal, y eso en otras disciplinas, pues normalmente no se ve, ¿no? Otra variable como tal, la de la carga, porque mucha gente sigue con este miedo de, es que van a levantar pesas, pero no entienden que pues todo lleva un proceso, no va a llegar el niño o el mismo señor a levantar la barra de la nada, sino que va a empezar, pues por ahí platicaba, tengo un podcast también con Lino Montes, no sé si lo conoces por ahí, Claro que y sí. platicaba con Lino y dice, a mí cuando me toman como tal la primera vez mi entrenador, yo ya practicaba halterofilia, llego con mi preparador físico y me dice, tráete ese palito de escoba, porque traes una técnica horrible. Y decía Lino, yo ya cargaba, o sea, 245 libras en clean, ¿no? Y me dijo, no, o sea, no es así. Entonces, entender y que la gente comprenda que todo lleva un proceso y que comienzas literal desde un bastón y de ahí te vas hacia adelante, ¿no? Entonces hay factores que nosotros controlamos como preparadores físicos y creo que el deporte, además de la halterofilia, es muy sano y es justo lo que te quería preguntar, porque ya hablamos del tema físico, pero ahora el tema mental creo que es un tema también bien importante y en halterofilia vemos mucho estos rituales. Por ahí yo platicaba con algunos atletas y les decía, hay un tema bien importante que es biomecánica, pero también hay un tema, como se le llega a conocer a veces como memoria muscular, y yo veo mucho esta parte en los halteristas que otros deportistas no tienen, que es literal un proceso no sé si llamarlo de concentración, pero del caminar desde que salen como tal, del backstage, no sé cómo se llame, la parte en donde están resguardados, Calentamiento. o sea, del área del calentamiento, cuando salen ese caminar hacia colocarse la magnesia, hacia acercarse a la barra, hacia ponerse de frente como tal, a donde hay gente que está, algunos pues extasiados gritándote, por ahí se escucha el grito a lo lejos y otros ahí como de, oye, cállate como en tenis, de deja que se concentre. Todo ese factor mental que viene alrededor de hacer tu levantamiento, ¿cómo se ve? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? Porque yo veo muchos atletas que literalmente, y se lo platico a mis atletas de cross, les digo, hay gente que repite paso a paso, si lo hizo bien, lo va a repetir igual, igual, igual. Y por ahí tenemos también videos donde reaccionamos a esta parte de alteristas. Ves a los alteristas salir y parece que estás viendo el mismo video, porque a nivel también concentración están buscando hacer exactamente lo mismo si les salieron bien las cosas. Entonces, ahora, ¿qué pasa si no le salen bien o qué pasa si le salen mal? ¿Cómo es este pleito o esta guerra mental? ¿Es el atleta y la barra o el coach tiene mucho que ver a nivel psicología? ¿Cómo está esta parte por ahí? Bueno, mira, te explico. Por ejemplo, yo cuando voy a salir a competir, yo siento todo en cámara lenta, yo trato de no escuchar nada, porque estamos la barra y yo, ni siquiera los gritos del coach, si lo tuvieras en el oído, los escuchas porque estás pasando por un estrés también, un estrés mental que tienes que tratar de controlar. Son nervios, es adrenalina, es fuerza, es técnica, tienes que estar pasando por todo eso.
Entonces, la halterofilia efectivamente sí es un deporte que necesitas fuerza, velocidad, elasticidad, pero sobre todo necesitas cabeza, necesitas una muy buena mentalidad, porque, por ejemplo, en mi caso, yo considero que tengo que trabajar muchísimo más esta parte que la física, porque siento que a nivel eh, físicamente estoy bien, soy fuerte, tengo técnica, pero mentalmente a veces fallo muchísimo. Entonces aquí no siempre gana el más fuerte, gana a veces el que tiene más coraje, el que tiene más agallas, el más valiente. A veces esos son los factores que te hacen ganar una competencia. Cuando tienes una concentración buenísima, cuando mentalmente estás bien, vas dedicado a lo que es, eso la verdad hace muchísima la diferencia en una competencia. A veces gana el más inteligente, no siempre el más fuerte. Así que a nivel mente pasas por mil sensaciones, pero tienes que tratar de controlarlas y eso es complicado, es muy complicado. Sobre Y todo, es que también, Ani, perdón que te interrumpa, también es una guerra sí, a nivel mesa, ¿no? Porque el que también seleccionen para la gente que no está tan familiarizada con el tema de la halterofilia, pues también es una batalla que se gana en la mesa como tal. Los entrenadores llegan, reportan un peso, no sabes qué, que siempre no, cámbialo por este, oye, déjame este. Esa guerra también en la mesa también es un tema importante y lo quiero tocar porque normalmente, digo, en tema disciplina, otra vez, regresando al tema de CrossFit, hablo porque es donde me muevo yo, pero en tema de CrossFit, cuando llevas a un atleta a competir y sabes que normalmente va a tocar una repetición máxima como tal en alguno de los eventos, pues ujú, hay dos tipos de entrenadores. Está el tipo de entrenador que estuvo practicando, que estuvo haciendo porcentajes altos para llegar al RM y ya más o menos tiene una idea de cuánto puede cargar a nivel competencia a tu atleta. Y hay otros que no quieren arriesgar esa parte y dicen, ¿para qué haces un RM en competencia si faltan 5 eventos más? Entonces, no cargues tu máximo ahorita, carga un porcentaje 70, 80 para que marques puntos y hasta ahí. Pero ahora, cuando tú llegas a una competencia de halterofilia, llegas como tal con una repetición máxima que ya es segura, o cuando terminas tu macrociclo, tu mesociclo, llegas como tal con un objetivo que no tienes claro. A lo que voy con esto es, imagina, tú estás preparándote durante 2 años para una competencia y durante esos 2 años estuviste haciendo tus levantamientos como tal, conoces cuál es tu último RM, pero cuando vas a la competencia ya tienes mentalizado cuál es tu RM con el que te vas a quedar o vas diciendo, aquí voy a romper repetición máxima o sé que este peso es seguro. Te lo pregunto porque veo que salen a nivel halterofilia, sale de pronto un atleta que reportó en su primer levantamiento, no sé, 225 libras de clean and jerk, ¿no? Y de pronto hay uno que reportó 265, entonces ese atleta de 265, corrígeme si estoy mal, no sale hasta que están cerca de su peso que él reportó, ujú, ¿cierto? sí. Entonces, pues él va viendo que van pasando todos, que se van fatigando al final de cuentas porque llevan ya 2 levantamientos, porque apenas iban a acercarse a su peso y él apenas va a salir a su primer intento, ¿no? Ahora, a lo que voy con esto es, tú ya sabes cuál es el peso que tienes que dar en competencia, es decir, yo vine a buscar 285 libras, si lo doy ya fue exitoso como tal mi competencia, mi participación, o si traes como tal un programa que dice, no, pues no sabemos cuál es tu RM, tenemos un aproximado de cuánto fue hace 3 meses, pero aquí va a depender mucho de cuánto levanten los demás. No sé si me explico en esa parte. Sí, efectivamente puede que haya entrenadores que te digan, este peso quiero que hagas y este peso vamos a buscar. Así como hay situaciones en las que tú no puedes controlar eso porque todo requiere una estrategia, porque a lo mejor el rival está en menor capacidad o anda súper fuerte, entonces todo depende de cómo se vaya moviendo la competencia. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 intentos, entonces nos vamos haciendo una idea cómo vamos a utilizar esos intentos. Vas a abrir con esto, después vamos a buscar este peso, pero también depende de cómo le está yendo al rival. Entonces, ¿sabes qué? Este peso no nos sirve para nada, vamos a buscar más. Entonces, todo puede cambiar, todo depende de la estrategia que vaya viendo tu coach, cómo va la tabla, cómo van tus rivales, cómo te sientes tú,
porque te preguntan, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes fuerte? ¿Te sientes lento? Abrimos alto, aseguramos. Entonces, todo, te puedo decir la verdad, que es incierto. Nadie llega a decir, voy a hacer esto, esto y esto, y lo hace, porque no siempre se dan las cosas, a veces salen mejor de lo que planeaste y a veces salen peor, entonces no se sabe. Todo en la competencia es incierto. Es cierto. Ok, y es que tengo ahí dos preguntas. Voy a hacer una y voy a intentar regresar a la otra para que no se me vaya. Pero la primera era sobre la zona de calentamiento. Y justamente comentas, mi coach me dice, yo tengo que tener un peso, o sea, más o menos calcula cuál es el peso que sé que sí puedo levantar. O sea, has estado trabajando 5 repeticiones con 235, pues creo que puedes hacer 255 sin problema, ¿no? Un ejemplo. Ajá. Ahora, entendiendo eso, en la zona de calentamiento, ¿qué es lo que pasa? Porque supongo, y ahí tú me corregirás, cómo es el calentamiento ya a nivel competencia. No sé si es exactamente lo mismo que cuando estás entrenando. Creo que cuando estás, pues obviamente, entrenando el protocolo de movilidad, de flexibilidad, toda esta parte de calentamiento articular, pues creo que se mantiene. Pero, ¿cómo llegas a esos submáximos o a esas aproximaciones antes de ya realmente competir? ¿A qué voy con esto? ¿Cuánto es lo máximo que levantas antes de salir como tal a tus 3 levantamientos? Porque creo que un factor también importante puede ser, y para la gente que nos escucha, ¿qué factores pueden afectar tu levantamiento? Pues también puedes llegar muy fatigado, ¿no? O muy estresado o con demasiada adrenalina. Entonces, ¿hasta qué porcentaje te quedas cuando estás ahí? Porque no creo que te quedes por debajo de un 50% y de pronto tengas que llegar a una barra olímpica que ya está a tu 70, 80, si no es que a tu 100, dependiendo. ¿Cómo es esta parte del calentamiento? Ok, en el calentamiento solo tenemos 10 minutos para llegar al peso y después salir. Entonces, efectivamente, nosotros ya vamos con una idea. eh, Antes, en el pesaje, cuando termina el pesaje, nosotros damos nuestros pesos iniciales. ¿Cuánto vas a empezar de arranque? ¿Cuánto vas a empezar de envión? Eso solo es una aproximación, porque dices, ¿sabes qué? Te vamos a poner 70 porque es un peso muy seguro que le puedes dar, te sientas bien o te sientas mal. Y en la competencia, en el calentamiento, vamos checando cómo te sientes, si le subimos o nos mantenemos. Pero no solo depende de tu rendimiento. Por ejemplo, a veces cuando tú ya estás preparado, llegaste a tu 90%, a veces incluso tocas el peso con el que vas a salir allá afuera para que estés mucho más seguro. Entonces, si dices, si le di aquí, facilísimo, le doy allá afuera. O menos peso para que no te canses. El caso es que a Justo veces, eso voy, justo eso voy. Ajá. Sí, sí, continúa, continúa. el caso es que a veces puede cambiar porque cuando dices, voy a abrir con 78 kilos y hay y 75 en la barra y dices, no manches, ya 3 kilos y ya salgo yo. Pero esos 3 kilos se pueden alargar muchísimo. Entonces, a lo mejor tú ya terminaste de calentar o te estás enfriando o qué, Exacto. qué está pasando. Entonces, de eso depende mucho cómo se mueva la competencia, porque cuando una persona falla 75 kilogramos, lo falló y nadie Repito. más va por ese peso, le dan 2 minutos, uno de recuperación y uno para que vaya y salga a darle. Entonces, si lo vuelve a fallar, son otros 2 minutos. Entonces, ese tiempo a lo mejor a ti no te favorece y tú dices, me estoy enfriando, ¿sabes qué? Lo siento mucho, yo sé que dijimos que íbamos a abrir con este peso, vamos a tener que abrir con 76 kilos, uno más para que ya salgas y le des, porque te estás enfriando. Entonces, todo depende de cómo se mueva tus competidores, la competencia, la estrategia, los entrenadores. Y justo esa era la segunda pregunta, el tema descanso, porque igual he visto, y también hasta cierto punto es un factor interesante que a veces puede ser estrategia o no del entrenador, porque comentas, ¿no? Si yo fallo y nadie más lo va a hacer, pues vuelvo a salir en 2 minutos, ¿no? Y puede pasar que a lo mejor el peso que yo di, ¿no? Nadie más lo ha dado y hacen 2 intentos cada uno de los demás atletas y te enfrías hasta cierto punto como tal. Ahora, ¿tienen permitido regresar a calentar con barra? ¿Tienen permitido hacer lo que quieran en esos 2 minutos o en esos 4 o los minutos que han de descanso? ¿O ya tienen que estar siempre
en turno de, no, quieres estar aquí sentado porque vas a salir ahorita. No te Los escucho dejan regresar bien. al área. Está ¿Mandé? como, no te escucho muy bien. Ah, voy, a ver. Voy, ¿eh? Un poco, suena raro, no sé por qué, pero... Déjalo arreglo, espérame. Ya, te escucho súper bien. Listo. ¿Ya quedó ahí? Sí, ya, perfecto. Ah, perfecto. Súper. No sé qué moví. Ah, bueno, te decía el tema de descanso. No sé hasta dónde me corté, pero vuelvo a repetirlo. En el tema de descanso te decía que es un factor también que quería hablar porque si tú, por ejemplo, fallaste, como dices, un levantamiento, son 2 minutos los que tengo para volver a hacer el levantamiento y a lo mejor la gente que conoce un poquito más el tema de la halterofilia, pues los sets de descanso que a veces tienen entre levantamientos y más cuando son levantamientos a un porcentaje tan alto, a lo mejor pueden ser mayores y a lo mejor en 2 minutos no te alcanzas a recuperar, ¿no? Puede ser por ahí una parte. Ahora, por otro lado, todo lo contrario. ¿Qué pasa si yo ya hice un levantamiento y de pronto los demás empiezan a fallar y vuelven a pasar todos? Se me sigue yendo el tiempo a mí y llego como tal a enfriarme. Supongo que es por ahí. Ahora, la pregunta que yo te quería hacer es, ¿pueden regresar al área a calentar? O sea, ¿les permiten regresar a esa área o tienen que estar sentados ya en esa parte? Porque vemos mucho, por lo menos a nivel cámaras, cuando estamos en una competencia de halterofilia, pues vemos mucho al atleta que falló el levantamiento, va, se sienta y está haciendo retro con el coach, ¿no? Y el coach le está diciendo esto, están dando como tal el masaje, intentando que se rehabilite como tal o que se mantengan calientes las zonas que van a trabajar, pero ya no los permiten regresar al área del calentamiento, o sea, tienes que estar ahí sentado o si tienes permiso de irte y regresar cuando te toque volver a salir. No, claro que sí. El área de calentamiento está disponible en toda la competencia porque la necesitas, porque no es como obligatorio que si ya saliste ya no puedes regresar. No, claro que no. El área está en toda la competencia disponible. Tú te puedes quedar sentado ya casi afuera por darle, si eso es lo que te hace sentir bien. Si no te sientes cómodo, puedes regresar, puedes intentar darle un poco de técnica, pero el área de calentamiento está siempre disponible y nosotros podemos seguir levantando incluso atrás, aunque ya hayamos terminado de competir. Oye, y a nivel entrenamiento, si el entrenador vio que fallaste algún levantamiento y de pronto ve pues que van a ser varias rondas o varios atletas los que pasen antes que tú, o sea, que tienen unos minutos como tal, normalmente ves una programación distinta o una planificación distinta en ese calentamiento antes de la barra entre los demás entrenadores o todos trabajan bajo lo mismo. A lo que voy es, tú llegas, tu entrenador te dice, ¿sabes qué? Tráete la pura barra y déjame te digo las zonas en las que te equivocaste o marca la barra con tanto peso y lo hacemos con para que sientas como tal dónde fue el error o solamente vamos a seguir estirando. ¿Qué es lo que pasa en esa parte del calentamiento? Bueno, por ejemplo, cuando recién llegas, inicias, tienes que ver cuántos levantamientos faltan para que tú salgas. Entonces tu entrenador te va diciendo, nos faltan 16 levantamientos para que tú salgas. Entonces empieza a calentar tranquilo, vas a hacer 3 repeticiones de esto, 2 de esto y sigues 1, 1, 1. Si ya saliste y regresaste y tardas mucho para salir, te dice, dale un poco de técnica, cómo te sientes, te estás enfriando, estírate un poco, muévete, pero como tal no hay algo en específico que te diga, tienes que hacer esto y esto es lo que vas a hacer, porque las emociones juegan mucho un papel importante, también depende de cómo te sientas tú, porque a lo mejor te dice, ¿sabes qué? Quiero que vayas y le des otra vez a tu 90% para ir a salir a darle y tú vas a pensar, ¿sabes qué? Es que no me quiero cansar, me ¿Me siento va un a poco fatigar? cansado, me voy a fatigar, a lo mejor voy y lo fallo afuera. Entonces son muchísimas cosas que no se saben, todo va como transcurso de competencia. Si vamos con una idea, si vamos con un plan, pero esos planes pueden cambiar, son diferentes en cuestión a todos. Hay muchísimos factores que cambian, que te pueden cambiar. Ok. Oye, cuéntame un poco, sé que has estado mucho tiempo en Comité Olímpico, eh, ¿has solamente entrenado o has estado dentro viviendo como tal ahí en la parte de Comité Olímpico o viviste una parte o solamente
vas a entrenar a algunos campamentos, etcétera. ¿Cómo es esta parte también de comité para ti? Bueno, también depende de qué etapa competitiva estemos. Muchas veces sí hemos vivido ahí 2, 3, 4 meses, incluso a veces más. Pero sí, tenemos que verlo ya como una casa, como un estilo de vida, sentirnos cómodos ahí. Y la verdad es que yo en lo personal amo comité, me siento excelente en todos los aspectos, siento que entreno muy bien, siento que descanso como debo, siento que tengo la recuperación necesaria, fisioterapeutas, y sí hemos vivido un largo, largo tiempo que a veces incluso cuando vuelves a tu casa, es raro estar en casa porque sientes la necesidad de estar ahí, porque dices, es que aquí hago mi vida como debo hacerla y a veces en casa es diferente, por familia, por compromisos, por muchísimas cosas, pero donde realmente nos sentimos muchas personas, creo que yo me considero una, es en concentraciones donde yo siento que puedo dar mi máximo. ¿Y cómo es este tema de comunicación como tal con tu familia cuando estás dentro del comité? ¿Les permiten el estar en contacto constante, que vayan a visitarlos? ¿O es un tema tipo militar donde solo los domingos tienes permiso de ir, regresas? ¿Cómo es esta parte de comunicación con el medio exterior, por decirlo así? Por comunicación no tenemos ningún problema, nosotros podemos estar en contacto todo el tiempo con ellos, pero visitarlos sí es complicado porque pues muchos somos de diferentes partes de la República. Entonces, así como a unos les queda 1 hora a su casa, a otros les queda 20 horas. Entonces, no siempre podemos estar como visitándolos constantemente porque quieras o no, un viaje a lo mejor te puede costar tu rendimiento o te cansa. Sí hay permisos para salir, pero tienen que ser específicos y también depende de si ya se acerca la competencia, mejor evítalo, pero sí, para estar en contacto con tu casa, claro que puedes comunicarte 100%. Genial, genial, genial. Oye, a nivel familiar como tal, ¿qué tan complicado es esta parte de dedicarte 100% a la halterofilia? Por ahí, en el primer episodio, bueno, en la primera parte que grabamos, me platicabas esta parte de tu universidad. ¿Ha tenido el apoyo como tal muy fuerte contigo de decir, ok, te dejo como tal las clases así, te ayudo como tal con a lo mejor con material, o sea, etcétera, etcétera? Pero ahora el factor familiar, ahora que tienes como tal a tu niña, toda esta parte, tu novio, tu familia, ¿cómo es esta parte de decir, ok, me voy a dedicar, a ver familia, me voy a dedicar de lleno a esto, ¿sale? Yo sé que siempre me han apoyado, pero pues ahora lo vamos a hacer más a lo grande. Por ahí me platicabas, tu familia siempre ha estado muy metida, bueno, tu papá, toda esta parte muy metida en el deporte, pero al grado de hacerlo a alto rendimiento y que sea tu profesión como tal, ¿cómo es este factor familiar? Hay esa comunicación, decirle, oye, échame la mano porque me voy 4 meses, ¿no? ¿Cómo es esta parte también en ese sentido? Bueno, para ese sentido yo nunca he tenido problemas en el apoyo con mis padres. Yo siento que es muchísimo más difícil para mí porque yo tengo una hija y es una niña chiquita que a veces te dice, pero ¿por qué te vas a ir? A veces no lo comprende como tal, como quiera es mi trabajo, porque esto es mi estilo de vida. Yo trato de entrenar, tener logros a nivel internacional como también parte de un sustento para mi familia. Y sí es muy complicado para mí, no en el aspecto familiar de padres, porque yo sé que ellos lo entienden perfectamente, pero en el aspecto de yo madre con hija es muy difícil porque cuesta estar separada de ella, así como yo la necesito, ella me necesita más a mí. Entonces, sí te pierdes de muchas etapas que son irrepetibles, que es complicado, que a veces ella llora y me dice, mamá, es que ya quiero que te regreses. Y en ese momento no puedo, no. Y ella no lo entiende porque en su mente de niña yo no estoy, ella no sabe lo que hay más allá. Sí es una niña muy buena, lo comprende,
pero como quiera sigue siendo triste para ella que yo me vaya tanto tiempo y para mí a veces también lo es, hasta llegar a un punto de quiebra emocional en el que ya me está afectando los entrenamientos, en el que ya me está afectando el rendimiento. Entonces, sí es muy complicado esta parte para los deportistas que son padres. Yo sé que muchos de ellos a veces incluso son niños y les cuesta separarse de sus papás, pero cuando uno ya es padre es el doble de difícil dedicarse completamente al alto rendimiento, porque a veces tienes que dejar a un lado, aunque suene muy egoísta, tienes que dejar a un lado a tu familia para poder cumplir y sobresalir, más que nada. Eso es, yo creo que es el tema que más a mí me pega duro, porque es difícil, es muy difícil. Me imagino, mira, yo te hablo caso personal por ahí, algunos de mis mentores alguna vez me llegaron a decir, a veces creo también este tema, como lo comentas, de egoísta, de decir, pues es que también quiero hacerlo por mí, todo eso. Y hace mucho tiempo yo también tenía esta mentalidad o este pensamiento de decir, pues quizás lo tomen como un poco egoísta, de decir, yo quiero hacer esto por mi crecimiento y todo. Pero algo que me cambió mucho la perspectiva y por ahí uno de los mentores que he conocido me ha dicho, y es justamente esta parte de la gente va a darse cuenta, principalmente tu familia, hablando de tu hija, hablando de todo tu medio que está externo, creo que vale mucho más que cuando esa persona crezca, llamémosle tu nena que lleva no sé cuántos años tiene ahorita como tal, pero cuando llegue a un crecimiento como tal, el hecho de decirle, mira, tu mamá, por ejemplo, logró esto, creció en amor, creció a nivel deportivo, etcétera. Todo el tiempo te amó, todo el tiempo te pensó, etcétera. Y lo más importante es, se amó, o sea, creció ya, creo que tú dijiste algo muy acertado al inicio, que es que el ejemplo como tal arrastra, ¿no? El ejemplo cambia y el ejemplo es impresionante. Entonces yo creo que si tú como ejemplo, y esto es para todos los deportistas, si tú como ejemplo le dices a tu familia, mira, el ejemplo que yo le mostré a mi hija no fue egoísta, sino fue un tema de crece tanto tú, que ese ejemplo para todos los demás que viene mueva. Entonces, creo que no es tanto un tema como lo comentan algunas personas que se llegan a sentir como, pues, hasta cierto punto egoístas de decir, disfruté mi vida, ¿no? Sacrifiqué muchas cosas, me perdí etapas pero creo que si durante todo este tiempo la pensaste, la amaste, la quisiste, o obviamente la sigues queriendo como tal, y además de todo eso creciste, creo que ahí eso vale más que mil palabras para cualquier niña, para cualquier ejemplo que des a la parte de tu familia. Vamos a una pausa y regresamos, ¿te parece? Me parece perfecto. Hemos vuelto, hemos vuelto. Andy, ¿cuántos años tienes ahorita si no es indiscreción? No, para nada. Tengo 24 años. 24 años. Oye, ¿qué viene para ti esos próximos años? Y digo años porque la gente que está metida en el tema de halterofilia y de deportes olímpicos, algo que a mí me platicó mucho uno de mis maestros de periodismo, me decía, nunca entrevistes a una persona que se dedica a deportes olímpicos y le digas, ¿qué viene para ti este año? Pregúntales a más largo plazo porque traen ellos una estrategia de yo voy dentro de 4 años a los Juegos Olímpicos de 2000 y tantos. Entonces, ¿qué viene para ti como tal en estos próximos años o meses? Bueno, pues la verdad es que yo voy a buscar el sueño olímpico. Mi meta de lleno es París 2024. Después de París 24, para mí todo es incierto porque tal vez ya me retire. Para ese entonces voy a tener 28 años, pero para mí eso es lo que viene, lo más importante. También en el camino hay muchísimas competencias y quiero empezar todas ellas con un buen resultado, con un buen nivel para yo decir, ¿sabes qué, Andrea? Es que luchaste tanto que te lo mereces, te mereces estar ahí. No quiero eh, que esa duda
esté en mí o en las personas que me rodean. Quiero que ellos se den cuenta que he dado mi vida por esto para poder merecer mi lugar y pues para luchar por él, porque a veces nosotros queremos algo, pero no siempre nos esforzamos tanto por conseguirlo. Esto es lo que yo quiero que sea diferente para mí. Quiero merecer ese lugar, que yo diga, estoy trabajando bien, estoy dando mi vida por ello, así que cuando llegue ese momento voy a darlo todo para retirarme contenta, retirarme y pensar, decir, lo hice bien, puedo irme tranquila, puedo dedicarme a mi familia, puedo dedicarme a algo distinto. Ese es mi plan. Súper. Y es que, ahora que lo comentas a nivel más filosófico, creo que esta parte de querer tienes mucha razón, ¿no? Yo algo que me ha funcionado durante mucho tiempo, que he cambiado como pues mi versión o nuestras versiones, que creo que como personas vamos modificando año con año o día tras día lo que somos, algo que me funcionó mucho fue cambiar esta palabra del querer por el merecer. Entonces, mucha gente quiere, pero como bien lo comentas, a veces no está hasta cierto punto lista para merecerlo realmente. La gente quiere, pero la pregunta es, ¿realmente lo mereces? Es decir, ¿te has preparado, has luchado, has sacrificado, has hecho por merecerlo? Porque querer cualquiera, o sea, cualquiera puede, pero realmente es quien te merece. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva de un poco más profunda, algo que me ha funcionado mucho y se los comparto a la gente es cambiar la palabra querer por merecer. Es yo hago esto porque me lo merezco, no porque lo quiero. Creo que a veces el querer llega a traer hasta cierto punto vacío también para mucha gente porque quieren, comen, agarran, quieren todo como tal y no se ponen a parar un momento a detenerse y decir, oye, a ver, ¿realmente me lo merezco? O sea, me merezco esto que estoy comiendo, me merezco este logro que tanto he perseguido según yo, o sea, he estado dando lo que realmente necesito. Entonces, yo creo que querer y merecer es la clave y por ahí cambiar esta perspectiva de decir, yo ya no quiero, sino que merezco, es algo muy importante. Ahora, comentabas como tal que vas por París 2024, tendrías 28 años y es algo que me llama mucho la atención. Es un deporte joven, ¿no? O sea, hasta cierto punto me refiero joven de retiro, porque veo muchos atletas, igual platicaba con Lino, que decía, pues yo tengo 25, 26 años y me quedan unos Juegos Olímpicos, ¿no? Es un chance más. Entonces, ¿qué tanto es esta parte del retiro a nivel deportivo? ¿Es un deporte que se retira normalmente rápido o sí tiene una longevidad? Porque vemos, por ejemplo, tenistas. Ayer no sé cuándo vaya a salir el podcast, pero ayer fue el Super Bowl como tal y vemos a Tom Brady de 43 años en el más alto nivel. Entonces, ¿qué tanto es este problema del deporte a nivel edad en la halterofilia? Si hay un tema interesante ahí, ¿se retiran jóvenes? ¿Cómo es esta parte? ¿O es más un tema personal tuyo de decir, yo ya di muchos años, ya no quiero seguir por aquí? Si te soy sincera, yo creo que es un tema más personal, porque así como personas se retiran incluso a sus 20 años, hay personas que son campeonas del mundo a los 39 y tú te quedas, wow, ¿cómo es eso posible? Qué admiración, mis respetos. Pero también siento que es un deporte de muchísimo desgaste. Y para mí, que soy mamá, siento que es un deporte de desgaste emocional. Entonces, va a llegar un punto, yo llevo desde los 12 años entrenando y ha sido mi vida completamente, pero también va a llegar un punto en el que yo diga, bueno, ya, yo ya me quiero dedicar a, a mi carrera, pero no deportiva. Quiero estudiar algo que me apasione, quiero dedicarme a mi niña, quiero dedicarme a mi familia, quiero disfrutar lo que no pude. Entonces yo siento que de eso depende mucho el retiro de una persona, el cómo se sienta, y a veces también no lo podemos saber porque qué tal que yo me lastimo el día de mañana y eso es mi retiro. Entonces también depende de muchísimos factores, pero por lo pronto yo decir me retiro a mis 28, 29 años es un tema emocional, porque yo sé que mi cuerpo me va a dar para más todavía. Mi papá lleva 35 años entrenando y me dijo, te voy a decir la verdad, Andrea, eres muy joven. Y me dijo,
Y cuando yo he sido más fuerte en toda mi vida ha sido a mis 35 años. Así que si tú quieres te pueden quedar aquí hasta 10 años más, pero eso lo decides tú, porque cada persona es diferente. Ok, o sea, no es un tema entonces como tal del atleta, sino, bueno, es un tema más bien del atleta y de qué está pasando con él. Igual, de nuevo, y ya me van a hatear porque, aparte, algunos de los podcasts que he subido al otro canal, que supone que sí es de fitness, no hablo de fitness, y en el que no es de fitness, hablo de otras cosas, ¿no? Entonces, otra vez voy a hacer mención de CrossFit. Se retira también Matt Fraser, que si dices que por ahí tu novio como tal practica también CrossFit, bueno, pues el atleta como el ícono como tal para los crossfiteros, igual hizo su retiro hace unos días, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? Yo ya hasta aquí, o sea, ya gané más que nadie, ya hice historia, nadie me va a alcanzar, tendrán que ganar 6 años seguidos, eso no va a pasar, me voy, ¿no? Pero justamente en la carta en la que Matt Fraser dice, yo hasta aquí, o sea, ya no quiero seguir compitiendo, menciona algunos puntos claves y dos de los más fuertes es justamente esto que dice, yo me sacrifiqué demasiado por esto y ya sacrifiqué demasiado de mi vida, o sea, ya sacrifiqué demasiado por esto y ahora esto pues necesita ser sacrificado, ¿no? Entonces, es una parte bien interesante cómo pasa también el pensamiento de los atletas, porque hasta qué cierto punto es tanto o hasta qué cierto punto quiero o hasta qué cierto punto merezco, ¿no? Y es justamente, volvemos a lo mismo, es hasta dónde digo, aquí es todo lo que quiero, o sea, esto fue por lo que luché tantos años, lo conseguí, ya no necesito más, o ya no tengo más ambición, y no es que sea conformista, no es que me digan, es que tú puedes con más, es yo hasta aquí llego, mientras que otras personas pueden decir como yo ya gané y quiero más y quiero más y quiero más, y ahí está el caso de Brady, ¿no? Otra vez platicaba yo ayer con mi familia, les decía, ¿crees que o sea, literalmente platicaba con ellos, les decía, ¿crees que se retire? Y decían, es que es un tema, lo que decías tú, es un tema del atleta. Y le decía yo, es que ya ganó todo, o sea, qué más hay? O sea, ¿qué tanto es su querer? Porque ya dejó de merecer, o sea, ya no lo merece, ya mereció todo lo que tuvo. Entonces, ahora, ¿hasta dónde llega tu querer? Entonces, ¿hasta dónde llegaba tu querer? Te preguntaba a ti, me decías, yo quiero competir en París. Ahora imagínate que llegas al sueño olímpico, como lo dices, quedas en un gran lugar y de ahí, digo, tendríamos que estar ahí como tal para decirlo, pero imaginando de la forma hipotética, ¿no? Del sueño poético, que ganaras una medalla, que te fuera demasiado bien, ¿seguirías como tal en esta parte o sí estás pensando decir, yo quiero cumplir mi sueño y una vez que cumpla mi sueño, quiero ya regresar a lo que es sacrificar? Pues la verdad, tengo la mente abierta a cualquier posibilidad. Esto es para mí un plan, pero si para ese entonces yo siento que todavía puedo dar muchísimo más de mí, voy a continuar. Pero también en esto está la premisa de cuántos años más vas a sacrificar con tu hija o con tu familia o tus estudios. Entonces, depende de muchas cosas que a veces digo, es que si yo no hiciera esto, ya hubiera podido graduarme, ¿sabes? Pero si es algo que quiero y que siento que puedo dar más, sí voy a seguir, pero ya no como tantos años, ¿sabes? Es como llegar a un límite, a un punto y decir, es que ya sacrifiqué bastante con mi hija, mi familia, mi tiempo, a lo mejor a mí me quiero comer muchísimas cosas, ya no me interesa cuidarme tanto el cuerpo, tanto el peso, entonces todo es incierto, pero este es mi plan, llegar a Juegos Olímpicos, pero no solo llegar, ¿sabes? Llegar y poder hacer un muy buen papel para México, para mí, para mi familia, para que mi hija se sienta orgullosa, para mí misma también. Entonces, así todavía pueden pasar muchas cosas. Ya estamos en un mundo VICA, ¿no? Dicen por ahí, es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, no sabemos qué va a pasar mañana. Luego tienes unos planes ya marcados y de pronto vemos ahorita con la pandemia
se te puede romper todo, te puede caer todo lo que tenías pensado así, ¿no? En Ah, cuestión de segundos. Entonces, qué bueno que comentes ahí. Andy, pues estamos llegando al final. Normalmente hacía una dinámica en esta parte, la quiero retomar, pero también quiero hacer una dinámica un poco más profunda contigo, pero a ver cómo nos va. Primero vamos a hacer esta dinámica que normalmente le hago a la mayoría de los atletas, ajá, dependiendo obviamente de su disciplina. Entonces, voy a decirte una pregunta, me vas a contestar ya sea lo primero que usted venga a la cabeza o qué prefieres de los dos, ¿vale? Entonces, ok. vamos a hacer esta dinámica sencilla para que igual la audiencia te conozca un poco más y la misma gente que ya te sigue, pues te conozca también más adentro, que yo tengo un tema con las historias que le digo a la gente, es que esas historias deberían de ser videos que estén dentro del feed de la gente, donde podamos conocer al atleta, nada más que nos cuenta algo y desaparece a las 24 horas y ya no me acuerdo de lo que dijo, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo sencillo. ¿Qué prefieres? ¿Arranque o envión? Arranque. ¿Por qué? Yo siento que el envión me cuesta mucho más en cuestión a la técnica y también que el envión es un poquito más de fuerza, cansa más, te fatiga más. Y el arranque, siento que es un movimiento continuo, es más rápido, más bonito. No sé, yo me siento muy cómoda con el arranque, aunque a veces sienta que sea viceversa, prefiero el arranque. Perfecto. Atleta favorito de tu disciplina. Es una atleta de Taipei, se llama Kuoshin algo así, no sé su nombre muy bien, no sé cómo se pronuncia, pero ella es mi super top, mi favorita. ¿Y en hombres tienes a alguien? Uy, si te soy sincera, no. No, la verdad no se me viene nadie a la mente. Por ahí, ¿no? Ok, perfecto. Si no practicaras halterofilia, ¿qué deporte sería tu top? Gimnasia. ¿Gimnasia? Estuviste practicando gimnasia al inicio, ¿no? También. ¿Me habías platicado por ahí? ¿O No, nunca has de hecho, practicado yo gimnasia? quería, yo quería ser gimnasta y me la pasaba haciendo maromas, pero a mi mamá le daba mucho miedo, entonces nunca me llevaron al deporte porque yo tenía una vecina que era de este deporte precisamente. Entonces yo la veía y decía, wow, yo quiero ser como ella. Pero siempre llegaba a la primaria que con una pierna rota, que con un brazo, que... Entonces mi mamá decía, no, este no vas a practicar. Entonces el gimnasio ya se olvidó. Pero fíjate, azares del destino, ¿no? Tu mamá con miedo de que practicaras un deporte que te Y pudiera... me voy al más que te- rudo. mamá, traigo 200 kilos arriba de la cabeza, o sea, ¿de qué me estás Sí, mi hablando? mamá es muy nerviosa, de verdad que cuando me ve competir está como que cierra los ojos, veo, no veo, ¿qué onda? Película de terror Sí, con sí, el... se pone muy nerviosa. Entonces, pues no lo disfruta tanto, pero me apoya. Perfecto. ¿Cuál es tu repetición máxima más reciente de envión y de arranque? Uy, pues más reciente te fallo, pero mi máximo son 86 kilos de arranque y 102 kilogramos de envión. Súper, súper, súper. ¿Qué país te gustaría? Digo, ya has estado en muchos, pero ¿qué país aún no conoces y dices, voy a ir ahí o quiero conocer ahí? Yo digo que Islandia no suena mucho en la historia de la halterofilia, pero siento que es un país hermoso y con cultura envidiable y me encantaría ir. Por ahí tienen playa de arena negra, ¿no? Por ahí Sí, había tiene visto los alguna vez paisajes más preciosos. O sea, en México espectaculares. tenemos paisajes divinos, hermosos, pero ahí parece película. Se ve precioso. 100%. Visiten México por ahí. Por que favor, nos, está muy que nos padre. patrocinen. Comida favorita mexicana. Yo creo que los chilaquiles. Ok, ok, ok. Has estado, o sea, has vivido en varias ciudades de México, ¿no? Me dijiste que estuviste tiempo en Sonora, tiempo en Guadalajara, estás en Ciudad de México en Comité, ahorita estás en León, me dijiste, Guanajuato. Sí, en Guanajuato, San José Iturbide se llama. Entonces, has estado en diferentes. ¿En dónde es donde más has probado esta gastronomía? Digo, normalmente en México, a donde vayas, pues conocemos que los tacos, que los chilaquiles, todo eso, pero ¿hay algún estado donde digas, aquí comí espectacular? Mira, yo soy de Culiacán, Sinaloa, y te lo juro que no es porque yo haya nacido ahí,
pero la comida más deliciosa es en Culiacán. Tienes que probar el sushi si no lo has probado. Tienes que probar los postres, los pasteles, los ¿Sushi? mariscos, los tacos. ¿Sushi? Sushi, está deli. ¿En serio? Sí. Órale, qué loco. Por donde vivo, de hecho hay uno donde dice mariscos estilo Sinaloa, algo así. Y mi cabeza luego lo piensa, ¿no? Como, ¿cómo será estilo Sinaloa? Habrá mucha diferencia entre acá, Estado de México. No lo sé, pero sí te puedo decir que, pues, yo he estado en Culiacán, en Monterrey, en Guadalajara, en Guanajuato, en Sonora. He estado en varios estados, pero de verdad que la comida más rica es la de Culiacán y sobre todo los mariscos. No sé por qué. Algún día les vamos a pasar la receta. Yo digo, a mí se me hace que es porque es de allá, pero no, yo creo que no. Y le puedes preguntar a quien quieras donde lo has visiten visitado, donde Culiacán, lo has probado, por favor. también por ahí. Bueno, Andy, ha sido un placer como tal haberte tenido en el programa. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que el debate o la plática en sí como tal ayuda muchísimo a toda la gente que quiere comenzar en este mundo deportivo o que tiene como tal muchos mitos en la cabeza, no solamente de la halterofilia, sino del deporte en general. Y es por eso que parte de este programa salió como tal la creación de decir, ok, vamos a explicarle a la gente realmente cómo viven los atletas, cómo viven las personas desde su punto de vista y cómo es que comenzaron este proceso pues de formación, justamente para que vean que cualquier persona puede hacer esta parte y que obviamente depende de un sacrificio, que depende de un trabajo fuerte, pero que al final de cuentas es parte de lo que ustedes quieren, de lo que nosotros hemos forjado como camino, y creo que eso vale muchísimo, muchísimo la pena. Muchísimas gracias por haber estado en el programa, de verdad que no me caben los agradecimientos. No, la verdad la que está muy agradecida soy yo contigo. Gracias por considerarme, gracias por invitarme. Me gustó muchísimo platicar contigo. Yo pienso, creo y confirmo que tienes una manera de pensar muy bonita. Tienes un programa bastante bello, con muchos mensajes, con muchos temas interesantes para toda la cultura deportista, no solo de CrossFit, no solo de halterofilia, sino para todos los deportes. Entonces a ti te felicito porque es un espacio muy bonito y que me encantó ser parte. No, te agradezco muchísimo a ti. Andy, antes de que te vayas, pues no sé si te guste, pero ¿te gusta que te sigan en redes sociales? Si es así, échanos tus redes sociales. Sé que tienes por allá hasta un canal que estuve ahí viendo antes. Sí. Pues normalmente es lo que te platicaba, me gusta ver el tema de quién voy a entrevistar antes de entrevistarlo. Entonces, literal, vi todos tus blogs así, desde el look primero hasta, o sea, no supe cuánto vi. El algoritmo ya me manda cosas de Andrea de Ledán por todas partes. Pero, sí. Dinos tus redes sociales. Bueno, no sé si quieras seguir, que te sigan en algún en específico. Tus redes sociales. Claro, mi Instagram es andrea.delaherrán y mi canal de YouTube también es mi nombre, Andrea de Lerrán. Síganme, pueden ver esos videos que he subido de cuando íbamos a las competencias, cómo es la experiencia, cómo es las culturas de otros países. Tengo varios ahí videos, incluso tengo una de recuperación muscular para todas En las hielo, personas. ¿no? Estás acá. Sí, el hielo, ¿para qué Para que sirve? veas que sí lo vi, sí lo vi. Ah, mira, qué bien. Muchas gracias por verlo. Bueno, No, pero sí sigan el canal, porque aparte, normalmente yo cuando a la gente le recomiendo así como que canales, me mandan bien lejos porque es como, oye, pero es que ese canal o sea, está mal grabado o está cosas así. Le digo, pues esos son los chidos, o sea, que agarran el teléfono y dicen, mira, vamos a enseñarle a la gente y que no le juegan al youtuber, sino que le juegan al ser humano y decir, mira, esto está así, agarran aquí en lo que yo hago, esto. Esos son los canales chidos. Pero tienen que seguir el canal de Andrea. ay, bueno, pues muchas gracias. De hecho, tratamos de contarles cómo son las experiencias que nosotros tenemos en otros países y yo más que nada porque a veces me encantaría compartir esas experiencias con mi familia o con mis amigos o decirles, ¿sabes qué? Esto es así, así, así comemos, así dormimos. Entonces sí son cosas que me gustaría mostrarles y si les interesa o si les gusta o si tienen la curiosidad, pues vayan a verlos. Créeme que lo vamos a hacer, vamos a estarle ahí diciendo a la gente que vaya. Andrea, Gracias. muchísimas gracias por haber estado en el episodio.
Este fue su podcast, Vidas Cruzadas. Muchísimas gracias a toda la gente que esté escuchando esto o viéndolo en las diferentes plataformas. Ya saben que nos pueden seguir como Blackmail en cualquier plataforma. De hecho, ya entramos a una red social maldita llamada TikTok. No tendríamos que estar ahí. Ya me prometí que no voy a bailar. Dije, voy a entrar ahí, voy a subir contenido de valor y no voy a bailar. Pero, pues parece ser que lucho contra bailarines todo el tiempo. Baila, no pasa nada. Entonces, pues voy a bailar 2 o 3. Ya aquí mismo lo compré. Voy a hacer un dúo. Es más, Andrea va a hacer su TikTok y yo voy a hacer dúo con ella. Ya me comprometiste, bueno, ni modo. Pues sí, total. Muchísimas gracias. Vamos a meter un video que encontramos de ti en la parte de YouTube, pero muchísimas gracias a todos. Esto fue su podcast y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Andrea. Gracias a ti, bye, Berna.